Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy van a tener clase con el doctor Martín Torres Girotti, que ahí acaba de ingresar. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Otra vez, ¿Cómo andan? ¿Qué tal, doctora? Muy bien, acá andamos. Chicos, bueno, la clase que viene es el examen final. Así que van a recibir igualmente las instrucciones a través del campus, va a ser por Google Forms, y van a hacer 2 preguntas a desarrollar y 4 verdaderos falsos. La primera parte son 4 verdaderos falsos y abajo son 2 preguntas a desarrollar. Con las instrucciones te las vamos a mandar por la plataforma, así que las van a tener antes, las van a poder ver. También, como siempre, vieron que van a tener el link para ingresar y bueno, el tiempo en función del examen se va a determinar, pero bueno, no se preocupen porque todo les va a llegar seguramente durante el fin de semana. Vamos a colgar en la cartelera todas las instrucciones, así ustedes pueden verla y si tienen alguna duda escriben. Pero va a ser el mecanismo el mismo que para los parciales, nada más que en este caso, en el formulario en vez de poner verdadero o falso, van a tener que escribir un poquito. Y va a tener que escribir porque son, bueno, preguntas a desarrollar. Igualmente un mínimo y un máximo de renglones que tienen que escribir. Y bueno, no sé qué otra, ¿tienen alguna duda, alguna consulta sobre eso? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, cualquier cosa. Tengo una pregunta, perdón. Sí. Los temas que entran son los que entraron para el primero, concursos y quiebras, las dos cosas o no. Sí. Gracias. Todo al final se evalúa, ¿sí? Gracias. Y así que bueno, ya les digo, en general son 2 preguntas y el tiempo de... No, los verdaderos falsos son verdaderos falsos, sí, los verdaderos falsos, no hay que justificarlos. Y después, el tiempo del examen lo determinamos de acuerdo a las preguntas que hacemos y el tiempo que va a demandar resolverlas, con lo que van estudiando. No me acuerdo del último examen si fue 1 hora y 20, no, la verdad que no me acuerdo cuánto tiempo fue. Pero eso ya lo saben de antemano ustedes, porque se cuelgan las instrucciones, como hicimos con el parcial, en el campus, entonces ustedes lo van a ver, ya van a conocer de antemano cómo se hace. Acuérdense que tienen que tener la cámara encendida para que nosotros podamos verlos. No pueden usar auriculares y no pueden estar y los micrófonos no pueden estar silenciados. Así que esas son las instrucciones que las van a ver también, así que no se preocupen. No, está todo protocolizado cómo se toma. Cualquier cosa me escriben, no hay ningún problema. De acá al miércoles cualquier duda que tengan, no hay problema, nos pueden escribir. Así que quédense tranquilos que nosotros estamos contestando los correos. Bueno, por mi parte sería eso. Yo voy a tomar asistencia y después, doctor, después yo voy a tomar asistencia y después voy a desconectarme yo. Si llega a haber algún problema de conexión, me avisan y yo me vuelvo a conectar. De acuerdo. En teoría no pasaría nada, no se debería caer la conexión. Si llega a ocurrir eso, me avisan y yo vuelvo a conectarlo. Bueno, bárbaro. Así que gracias, doctora. No sé si terminó o quería decir algo más. No, ya estaría bien. Que póngale por favor los nombres porque si no puedo tomar asistencia. Dejen los nombres en el chat, por favor. Un ratito yo tomo asistencia y después me voy y cualquier cosa me avisan. Bueno, muchas gracias. Okay. Bueno, buenas tardes a todos, sobre todo los que recién se están incorporando. Si notan que tengo problemas de conexión, que puede ocurrir, por favor avísenme, habilitando el micrófono porque no voy a estar siguiendo el chat a medida que dé la clase. Así que
mejor avísenme verbalmente y no por escrito, porque si no, no lo voy a poder ver. Bueno, mi idea para hoy es hacer algo similar a lo que hicimos hace algunas semanas, la primera vez que nos encontramos, que es dar la clase, en este caso no de un tirón, solamente porque la verdad es que los temas son distintos, y más allá de eso, la parte de extensión de quiebra que voy a dar en primer lugar es bastante profusa, con lo cual lo que voy a hacer, si les parece, es dar extensión de quiebra. Hacemos un receso de 5 minutos por reloj para refrescarnos un poco, ir al baño, ver mails, lo que sea, y a los 5 minutos nos volvemos a conectar y terminamos la clase con la parte de conclusión y clausura. Yo creo que si hacemos las cosas así, lo podemos liquidar de acá a las 19 horas, porque también sé que es difícil mantener la atención durante tanto tiempo por este medio. Así que bueno, si alguno prefiere hacerlo de otra forma, me avisa. Bien, por una cuestión de optimizar la clase de hoy, voy a dar primero, como les dije recién, la parte de extensión de quiebra y después la parte de conclusión y clausura. Si bien metodológicamente sería más conveniente hacerlo al revés, porque con conclusión y clausura terminamos el proceso concursal, pero la verdad es que no los quiero agarrar cansados para lo que es extensión de la quiebra. Entonces voy a empezar por este tema. Ustedes seguramente habrán visto los resúmenes que hemos preparado y que hemos dejado en el aula virtual. Voy a dar la clase en función de eso, y me gustaría que, si más allá de lo que yo voy a decir sobre la base de lo que ya está en el aula, hubiera alguna duda o alguna inquietud en particular, me avisen, también habilitando el micrófono, de manera que nos detengamos en eso. Bien, la parte de extensión de quiebra es muy interesante porque es uno de los mecanismos que la ley concursal establece para mejorar las condiciones de cobro, las posibilidades de cobro de los acreedores a los cuales la ley le interesa, y son naturalmente los acreedores quirografarios. Y digo que es uno de los mecanismos que la ley establece a este efecto porque ustedes ya saben que existe otro mecanismo, u otros mecanismos, como son, por ejemplo, las acciones de recomposición patrimonial, que tienden a incrementar la masa liquidable, dejando sin efecto o declarando ineficaces, para hablar con más propiedad, los actos celebrados dentro del periodo de sospecha. Tenemos las acciones de responsabilidad del artículo 173, para ir contra quienes de alguna manera tuvieron relación con la quiebra, porque la facilitaron, la provocaron, la agravaron, la extendieron, etcétera, etcétera. Y en el caso de la extensión de quiebra, lo que hace la ley para incrementar las chances de cobro de los acreedores quirografarios es permitir que se aplique un mecanismo sumamente grave, que es el de extender el estado de quiebra a alguien que ha tenido también relación con esa declaración de quiebra del deudor principal, aun cuando ese tercero esté solvente. Y en la idea del legislador, en la aspiración de la norma, lo ideal es que ese tercero a quien se le extiende la quiebra efectivamente esté solvente, porque es de esta forma que se va a cumplir la finalidad que busca este mecanismo, que es, reitero, sumar un activo, una masa liquidable, más para poder cobrar sobre su producido. Bien, la extensión de quiebra puede obedecer a dos grandes razones. Por un lado está lo que conocemos como la extensión de quiebra, digamos, objetiva, que es la que se produce en relación a los socios con responsabilidad ilimitada, cuando ha caído en quiebra el ente societario al que pertenecen. Y por otro lado está la quiebra, o la extensión de quiebra, mejor dicho, más compleja, que es la extensión de quiebra como sanción. En este segundo caso, ustedes han leído para hoy que ha meditado una conducta reprochable, si bien con matices, dos conductas especialmente sancionadas, que son el abuso de la personalidad jurídica con fraude de los acreedores, o el abuso de control, en perjuicio también de los acreedores, y otra que también se sanciona, pero con un matiz más liviano, que es la confusión patrimonial indistinguible.
En todos los casos, y como les dije en alguna clase, esto es para ver siempre, digamos, para que el árbol no nos tape el bosque, vamos a mecanismos tendientes a incorporar una masa liquidable más. Después vamos a ver, y ustedes han leído ya el final de la novela, cómo termina y si realmente se cumple este objetivo de permitir que los acreedores del pasivo principal puedan terminar cobrando efectivamente sobre el activo del pasivo por extensión. El primer supuesto, que es el de la extensión de quiebra objetiva o a los socios con responsabilidad ilimitada, ustedes ya saben que está en el artículo 160, que tiene dos partes. El 160 en su primera parte dice que la quiebra de la sociedad importa la quiebra de sus socios con responsabilidad ilimitada. Acá la primera cuestión que hay que determinar, digamos, es a qué casos de responsabilidad ilimitada se refiere la norma. Y en el documento que hemos preparado y subido, explicamos las tres tesis que existen, partiendo de la base que la Ley General de Sociedades, antes Ley de Sociedades Comerciales, establece distintos supuestos de responsabilidad ilimitada. Por un lado, están los supuestos en donde, bajo determinados tipos societarios, ciertos socios asumen naturalmente ese tipo de responsabilidad. El caso, digamos, el caso que siempre les pone como ejemplo es el de la sociedad colectiva, y hay otros casos, en cambio, en los cuales la ilimitación de responsabilidad es sobreviniente, es decir, habiendo empezado con una responsabilidad limitada, por algún motivo deviene en ilimitada. Y ahí en el documento ponemos infinidad, o no infinidad, pero digamos una determinada cantidad de ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la sociedad comandita, cuando uno de los socios, que es el comanditario, se entromete en la administración, o en la sociedad de capital industria, cuando el socio capitalista hace lo mismo, y después otros supuestos más graves, que son en el caso de la sociedad cuyo objeto de bien ilícito, o la sociedad de objeto nulo, etcétera, etcétera. Primera cuestión. Segunda cuestión, la responsabilidad ilimitada, al menos bajo la Ley General de Sociedades, puede ser por todo el pasivo social o por determinado pasivo que es el que se pudo haber generado como consecuencia de aquel acto que tuvo como sanción la ilimitación de responsabilidad. Entonces, lo que se ha tratado de establecer, y ya digamos que está establecido con bastante consenso a nivel doctrinal y jurisprudencial, es que de todo esto toma la ley concursal. Ahí hemos descrito la tesis amplia, la tesis intermedia y la tesis restringida, y somos de la idea, junto con la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia, que la norma se refiere específicamente al caso de la ilimitación de responsabilidad, primero que abarca a todo el tipo, digamos, a todo el patrimonio social, y no importa cuál sea el origen o la naturaleza de esa ilimitación de responsabilidad. Es decir, en nuestra opinión, reitero, adhiriendo a la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia, no importa si la ilimitación de responsabilidad es originaria o es sobreviniente. Lo importante es que responda por la totalidad del pasivo social y no por un hecho específico. Si se da esa situación, cabe la extensión de quiebra en los términos del artículo 160. La segunda parte del artículo 160 se refiere a un supuesto que es el que se denomina el del socio retirado o excluido antes de la quiebra social. Es decir, el caso en que un socio con responsabilidad ilimitada se retira o es excluido después de producida la cesación de pagos y antes de que se decrete la quiebra. O también puede ser después de que se decrete la quiebra. Pero lo importante es que se produjo la cesación de pagos, el socio fue excluido o se retiró y se decretó la quiebra. En ese caso, dice la ley, el socio no va a responder por la totalidad del pasivo, sino por las deudas existentes a la fecha en que el retiro o la exclusión se inscribió en el registro público de comercio.
es decir, en la Inspección General de Justicia o en la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene un fundamento que se vincula a la publicidad y a la oponibilidad a terceros de los actos que obran inscritos en el Registro Público de Comercio, de manera tal que para proteger esa buena fe, cuando, por ejemplo, se creía o los acreedores creían que en el supuesto de que la sociedad quebrase determinado socio, en definitiva, iba a responder porque tiene responsabilidad ilimitada y resulta con que se encuentran que el socio había sido excluido o se había retirado después de la cesación de pagos, por lo cual no responde más. Bueno, lo que hace esta norma es proteger esa creencia, proteger esa buena fe que existía por parte del acreedor originariamente y hacerlo responsable por todas las deudas que se generaron desde el estado de cesación de pagos hasta la inscripción. En cuanto al procedimiento, para que proceda la declaración de quiebra o de extensión de quiebra en los términos del artículo 160, es necesario, en primer lugar, que exista una quiebra societaria declarada y subsistente, que es la quiebra del deudor o pasivo principal. En segundo lugar, es necesario que aquel a quien se quiera extender la quiebra tenga la calidad de socio, no debe ser un director, no debe ser un gerente, no debe ser un accionista, sino que debe ser, debe ser un accionista, no debe ser un director, no debe ser un gerente, tiene que ser un accionista, tiene que ser un socio, y este socio tiene que tener una responsabilidad ilimitada. La declaración de extensión de quiebra la va a disponer el juez de la quiebra principal, y una vez decretada, en las dos quiebras va a entender, o bien el juez de la quiebra principal, si es que no se puede determinar cuál es la quiebra con activo más importante, o en su defecto, la quiebra que tenga el activo más importante. La sentencia de quiebra debe decir, la quiebra del pasivo por extensión tiene que ser expresamente declarada, es decir, no basta con la sentencia de quiebra social como para que ya se dé por sentado que el socio con responsabilidad ilimitada responde por el pasivo social en calidad de pasivo por extensión, sino que es necesario que haya un pronunciamiento en forma expresa. Generalmente, esa decisión, ese pronunciamiento suele ser simultáneo, es decir, decretada la quiebra de la sociedad, en el mismo acto se decreta la quiebra de los socios ilimitadamente responsables. En la medida que la ilimitación de responsabilidad surja de manera automática, surja de manera directa, surja de manera clara. Por ejemplo, el caso que dábamos en que la sociedad pasivo principal es una sociedad colectiva. Ahora, si fuera alguno de los otros casos que también hemos mencionado y aparecen en el documento, en donde la ilimitación de responsabilidad surge como una situación sobreviniente, de manera que el juez necesita establecer si aquel a quien se pretende extender la quiebra bajo el 160 realmente incurrió en un acto que puede generar una limitación de responsabilidad o no, bueno, ahí puede ser que, y generalmente es, que la declaración de extensión de quiebra no sea simultánea con la declaración de quiebra de la sociedad pasivo principal, sino que sea posterior, es decir, no es simultánea sino sucesiva. También en los libros la van a encontrar como sincrónica o asincrónica. Por supuesto que la extensión de quiebra declarada en los términos del artículo 160 va a poder ser recurrida. Ese recurso es independiente del recurso que se pudiera interponer contra la declaración de quiebra de la sociedad pasivo principal, pero en cualquier caso, digamos, lo que importa es que esa declaración de quiebra del pasivo principal subsista, de manera que si el recurso que interpuso la sociedad pasiva principal contra su propia declaración de quiebra el día de mañana prospera y la quiebra desaparece o se convierte en concurso preventivo, bueno, por lógica de extensión va a ocurrir lo mismo con el pasivo por extensión, es decir, va a desaparecer la extensión de quiebra. Ahora, si el pasivo principal, la sociedad pasivo principal, no promueve su recurso y este otro sí, bueno, podrá ser que la extensión de quiebra se deje sin efecto o se convierta en concurso preventivo pese a que esta otra quiebra principal subsista.
Bien, ¿cómo opera la extensión de quiebra objetiva o automática del artículo 160 en relación con el efecto al que aspira la ley al establecer el régimen de extensión de quiebra, que es esto de permitir que los acreedores del fallido principal cobren sus créditos también sobre el activo del fallido por extensión? Esta pregunta, que está también desarrollada junto naturalmente con su respuesta en el documento que hemos subido, nos remite al corazón del tema de la extensión de quiebra, que es el sistema de masas. Lo voy a dejar acá planteado para desarrollarlo al final. ¿Qué es el sistema de masas? El sistema de masas es el mecanismo que la ley concursal establece para hacer efectivo este objetivo de incrementar las chances de cobro de los acreedores del fallido principal mediante el activo del fallido por extensión, y ese mecanismo lo implementa la ley argentina bajo dos sistemas distintos. Por un lado, el sistema de masas separadas y por otro lado, el sistema de masa única. El sistema de masas separadas implica que va a haber un activo y un pasivo, que es el del fallido principal, y un activo y un pasivo, que es el del fallido por extensión. Cada uno se va a liquidar separadamente, los bienes se van a vender separadamente, y esto lo dejo para después. Se va a establecer un mecanismo determinado por el cual unos y otros van a cobrar de determinada manera, es decir, los acreedores del fallido principal y los acreedores del fallido por extensión van a cobrar de determinada manera. Por ahora, retengan el concepto de que el sistema de masas separadas implica activo y pasivo por un lado, activo y pasivo por el otro, se liquida y hasta ahí llegamos. El sistema de masa única, en cambio, implica que todo se hace uno, es decir, activo y pasivo del fallido principal se hace uno, se confunde, se liquida en conjunto con el activo del fallido por extensión, y a su vez sobre el remanente la ley establece un mecanismo determinado bajo el cual los acreedores van a cobrar. También esto lo dejo acá y voy a volver sobre esto al final. Por ahora retengan lo que es el sistema de masa única. Y retengan también, que ya lo he leído para esta clase, que el principio general bajo la ley concursal argentina es el del sistema de masas separadas, es decir, activo y pasivo del fallido principal, activo y pasivo del fallido por extensión. Y excepcionalmente procede el sistema de masa única, de manera tal que, en el caso del artículo 160, el efecto de la extensión de quiebra, es decir, la materialización de este beneficio que estamos conversando, se va a dar a través de un sistema de masas separadas. Ya vamos a ver, reitero, cómo funciona esto más adelante. Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda de lo que es el artículo 160? Bien, si alguno la tuviera, por favor recuerde avisarme por el micrófono, no por chat porque no lo estoy viendo. Vamos al otro caso, que es el caso más complejo, pero al mismo tiempo el más interesante, que es la extensión de quiebra como sanción. Este tema es muy interesante porque es el que más, digamos, no solamente por un tema teórico, intelectual, de ser el más complejo desde el punto de vista técnico, sino porque en la práctica, cuando ustedes se reciban, van a ver que van a recibir muchas consultas, obviamente si se dedican a áreas o actividades afines al derecho privado y al derecho comercial, sobre si en determinado escenario puede haber o no una extensión de quiebra. Esta consulta, junto con la consulta sobre si la realización de determinado acto puede ser revocado o no bajo las acciones de recomposición patrimonial, les digo que van a ser muy frecuentes cuando ustedes se larguen a la práctica. Por eso es importante entenderlo y por eso es importante encontrarle la vuelta y digamos, el gusto a lo que es la extensión de quiebra como sanción. Los supuestos de extensión de quiebra están taxativamente determinados en la ley. Es decir, así como el único supuesto de quiebra descendente, que es lo que hablábamos en el caso del artículo 160, es para el supuesto del socio con responsabilidad ilimitada, es decir, es descendente porque
la quiebra del ente desciende al socio o accionista, nunca se da al revés, nunca se da una extensión de quiebra ascendente, de manera que la del socio o accionista, pueda conllevar la extensión de quiebra a la sociedad. Así como ese es el único supuesto de quiebra descendente, los únicos supuestos de extensión de quiebra como sanción son los del artículo 161. La verdad es que la denominación de estos incisos, de los 3 incisos que conforman la norma, varía de autor en autor, pero lo que encierran, más allá de los títulos, como para tener un concepto que permita entender desde un primer vistazo de qué estamos hablando, porque habrán visto que la redacción de la norma es bastante compleja, los supuestos que encierra son, en definitiva, el supuesto de el abuso de la personalidad jurídica o también la actuación en interés personal del fallido por extinción. En segundo lugar, el abuso de control, o también llamada la actuación irregular del controlante en desvío del interés social. Y el tercer supuesto, sobre el cual nadie difiere en cuanto al título, que es el de la confusión patrimonial inescindible. Como la extensión de quiebra opera como sanción en estos 3 supuestos, además de ser taxativos, son de interpretación y aplicación absolutamente estricta, lo cual implica que para que proceda la extensión de quiebra bajo cualquiera de estos 3 únicos supuestos, tienen que darse todos los requisitos que establece la norma y que vamos a tratar de sistematizar a continuación. Faltando cualquiera de ellos, la extensión de quiebra no procede, justamente por ser una medida de carácter absolutamente excepcional. Pensemos que esa excepcionalidad radica en que estamos declarándole la quiebra a alguien que puede ser solvente y ojalá, bajo la idea de la norma, sea solvente. Es decir, no está en estado de cesación de pagos. En el documento, y no me voy a detener en esto, explicamos que los 3 supuestos del artículo 161 son el producto de una evolución jurisprudencial que tuvieron recepción normativa con la ley 22.917, que modificó la 19.551, predecesora de la actual ley de concursos y quiebras, y que terminaron de redondearse como supuestos de extensión de quiebra con recepción legislativa con la actual ley de concursos y quiebras. Allí mencionamos los precedentes que han dado lugar a estos supuestos, Talleres Inglemere, Swift, incluso lo pueden haber visto cuando estudiaron sociedades, etcétera, etcétera. Vamos a directamente la norma. El primer supuesto es la extensión de quiebra por abuso de la personalidad jurídica, o también llamada extensión de quiebra por actuación en interés personal. El artículo 161, inciso primero, delimita el supuesto bajo el cual puede ordenarse la extensión de quiebra bajo esta hipótesis. Entonces nos dice que la quiebra se extiende a toda persona que bajo la apariencia de la actuación de la fallida efectúa actos en su propio interés personal y dispone de los bienes como si fueran también propios en fraude a los acreedores. Entonces, ¿qué requisitos son necesarios para que proceda a la extensión de quiebra por abuso de la personalidad jurídica o por actuación en interés personal? En primer lugar, es necesario, y esta es de cajón, van todos los supuestos, es necesario que se haya declarado la quiebra principal de una sociedad o de una persona física. Esta es una diferencia importante con el inciso segundo. El inciso segundo se refiere solamente a sociedades. En este caso, quiebra de un fallido principal, que debe ser una sociedad, que puede ser una persona física, y a su vez la extensión de la quiebra también puede hacerse contra una persona física o contra una persona jurídica. En segundo lugar, es necesario que el fallido por extensión haya dispuesto de los bienes del fallido principal como si fueran propios. Es decir, que es el fallido por extensión, hacía y deshacía lo que quería con los bienes de este. Los vendía, los grababa, los daba en pago, pero tienen que haber sido actos de disposición, no actos de administración. En tercer lugar, es necesario que esos actos de disposición no los haya hecho en interés de este fallido principal. Es decir,
no constituyó una hipoteca sobre el campo de la sociedad principal para que los fondos fueran a la sociedad principal. Constituyó la hipoteca y de esa manera dispuso sobre el campo de la sociedad principal para hacerse de los fondos sin asumir el gravamen. Es decir, lo hizo en interés personal y no en interés de la sociedad principal. En tercer lugar, es necesario que, esto que lo dijimos, haya utilizado los bienes de la fallida como si fueran propios. Y en cuarto lugar, esto es lo más importante, es necesario que haya habido fraude de los acreedores, de la fallida principal. Es decir, quien está detrás, voy a usar el ejemplo de la sociedad porque a mí siempre me resultó más gráfico, quien está detrás de la sociedad llevando a cabo estos actos encuadrables en el inciso primero, dispone de bienes ajenos que son de la sociedad, lo hace en interés propio y no de la sociedad, pero además lo hace en fraude a los acreedores, porque no blanquea, no revela, no le informa a los acreedores que lo está haciendo de esta forma. Presenta, por ejemplo, al banco la carpeta de la sociedad, de su título de propiedad sobre el campo, que di como ejemplo, de los flujos de caja que genera para poder repagar el crédito, de alguna garantía adicional que puede necesitar para que le den la hipoteca, etcétera, etcétera, pero nunca dice que en definitiva todo esto lo hace para hacerse del préstamo. Y en eso radica el fraude, en hacerle creer al acreedor que se está disponiendo de esos bienes en beneficio de la sociedad, cuando en realidad, o del fallido principal, cuando en realidad se lo está haciendo en beneficio propio. Y ya lo sabemos, no es necesario que el fallido por extensión esté incurso en un estado de cesación de pago. Si se dan estos supuestos, estos extremos que acabamos de nombrar, se habrá configurado el supuesto del 161, inciso primero, y se podrá extender la quiebra a quien abusó de la personalidad jurídica societaria, o, si fuera en el caso de una persona física, quien dispuso de los bienes ajenos en interés personal. 161, inciso primero. El 161, inciso segundo, es un poquito más complejo, pero no tanto. Acá lo que hay es un abuso de control. Es decir, ustedes saben que, y acá vamos de vuelta a la ley de sociedades, que la ley de sociedades establece lo que es la figura del accionista controlante o del socio controlante y de los grupos controlantes. La ley de quiebras, de concurso de quiebras, es bastante clara al decir, en algunas de sus normas, que lo que sanciona con diversos institutos que contempla, entre ellos la extensión de quiebra por abuso de control, no es el hecho del control en sí, como tampoco sanciona el hecho del agrupamiento societario en sí, que es la forma a través de la cual generalmente se da con mayor frecuencia la situación de control y más específicamente de control que deriva en extensión de quiebra. Lo que dice la ley de quiebras es, yo no sanciono ni el control ni el agrupamiento, lo que sanciono es el abuso del control o del agrupamiento que tuvo incidencia en la declaración de quiebra del fallido principal. Con lo cual, de esta forma nos remite de algún modo a las normas de la Ley General de Sociedades en lo que es la noción de control. El 161, inciso segundo, cuando ustedes lo lean, seguramente lo han hecho para esta clase, vieron que no tiene una redacción demasiado clara, por lo menos en una primera lectura. Después cuando uno lo sigue leyendo lo va entendiendo un poco más, le va encontrando la vuelta, pero a lo que apunta es a preguntarnos qué tipo de control es el que se sanciona en estos casos vía extensión de la quiebra. Hay dos tipos de control, o si quieren, 4 tipos de control. Está el control interno y el control externo, y el control de hecho y el control de derecho. Esto bajo la Ley General de Sociedades, está explicado claramente en el documento. El control externo se da por vínculos contractuales, es decir, hay una situación de verticalismo, de tipo contractual, es decir, no legal, en donde, por ejemplo, bajo determinada estructura de un negocio jurídico determinado, y por contrato hay uno que controla la actividad del otro. Caso típico, para que lo vean inmediatamente, contratos de comercialización, en general, franquicias, contratos de distribución,
contratos de agencia, contratos de concesión. Por ejemplo, piensen en una marca de vehículos que celebra contratos de concesión con otras sociedades que hacen las veces de concesionarios. Esa marca de vehículos le dice al concesionario qué cantidad de autos tiene que vender por año, cómo tiene que ser el layout, es decir, el diseño de los locales, cuáles son las campañas publicitarias que deben hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ejerce un verdadero control de naturaleza contractual, porque nace del contrato de concesión, sobre todo lo que es la actividad de esa entidad, de ese concesionario. Lo mismo en los ejemplos que di: agencia, franquicia, distribución, etcétera, etcétera. Pero así como existe un control externo contractual, existe un control interno, y adelanto que este es uno de los 4 que le interesa a la norma concursal, que es el que tiene que ver no con visitar desde afuera el desarrollo del negocio de la sociedad fallida, sino de la capacidad de formar la voluntad social de la sociedad fallida desde adentro. Es decir, este es el control efectivo, este es el control que ejerce el accionista, es el control que ejerce el cuotapartista, en definitiva, es el control que ejerce el socio. Y ese control interno, a su vez, puede ser de 2 tipos. Puede ser un control de hecho o puede ser un control de derecho. El control de hecho es, voy con el de derecho, el control, para que lo entiendan mejor. El control de derecho es el que surge del estatuto. Es decir, si yo tengo el 51% de las acciones de determinada sociedad, yo tengo un control interno de derecho. Lo mismo que si no tengo el 51%, sino un porcentaje menor, pero he celebrado un pacto de sindicación de acciones con otros accionistas que tampoco conforman la mayoría por sí, pero que juntos no llevan a tener esa mayoría, no llevan a tener el 51%, sabiendo además que ese pacto de sindicación de acciones, como es obvio, nos obliga a votar siempre en un mismo sentido a todos. Es un control interno de derecho. ¿Por qué? Porque nace de una norma preestablecida, que será el estatuto o será el pacto de sindicación de acciones. El control interno de hecho, en cambio, es el que se da al momento de votar. Entonces, ejemplo típico, el accionista minoritario que por sí solo no, por definición, al ser minoritario no conforma por él mismo la voluntad social, tampoco tiene firmado un pacto de sindicación de acciones con nadie, pero resulta que el tipo es de los pocos que va religiosamente a todas las asambleas, o va religiosamente a todas las reuniones sociales, cualquiera sea el tipo societario de que se trate. Y es el que, con su 10%, como el resto está atomizado, incluso en porcentajes menores, es el que termina definiendo lo que se hace o lo que no se hace. Es el que forma la voluntad social, pero por una cuestión de hecho, no de derecho. Entonces, a la ley no le interesa este segundo supuesto. Lo que le interesa es el control interno de derecho, es decir, aquellos que, por una norma contractual, tenían la capacidad de formar la voluntad social. Por supuesto que si en el caso del control interno de hecho hubo algún acto que condujo a la quiebra del pasivo principal, bueno, no cabrá la extensión de quiebra contra este accionista minoritario bajo la interpretación que hacemos de cuál es el control al que se refiere la norma y que hace toda la jurisprudencia y toda la doctrina, no solo nosotros, sino que contra lo que cabrán son, por ejemplo, las acciones de responsabilidad del artículo 173, o alguna otra acción de responsabilidad societaria u otra cosa, pero no la extensión de quiebra. Lo que interesa a la ley es que la quiebra se extienda a el controlante interno mayoritario, es decir, de derecho. Bien. ¿En qué casos procede la declaración de extensión de quiebra al controlante interno mayoritario o de derecho? En primer lugar, cuando se ha declarado la quiebra de la sociedad controlada, esto, les reitero, siempre tiene que estar porque no se puede extender una quiebra que no existe. En segundo lugar, es necesario que el pasivo por extensión, que puede ser una persona física o una persona jurídica, como en el caso del inciso primero, haya ejercido el control interno mayoritario que acabamos de describir. En tercer lugar, es necesario que ese control haya sido hecho sometiendo a el pasivo principal a una dirección unificada. Ahora vamos a ver de qué se trata.
Y en cuarto lugar, es necesario que en ejercicio de ese control haya habido un desvío indebido del interés social, el interés del controlante o del grupo económico que conforma. ¿Qué es la dirección unificada? ¿Qué es someter a la sociedad fallida a una dirección unificada? El sometimiento a la dirección unificada tiene que ver con el hecho de que el fallido principal tiene que haber estado controlado no solamente en la formación de su voluntad social por el fallido por extensión, sino también en lo que es la gestión de sus negocios. ¿Por qué? Porque el fallido por extensión, es decir, el controlante o el grupo al que el controlante pertenece, elegía a los directores de la sociedad fallida principal, o era la que le proveía los recursos, o existía un mecanismo de proveedores en común entre ambas sociedades, etcétera, etcétera. Es decir, no es solamente el accionista mayoritario, sino que tiene que haber un elemento de gestión que es común al fallido principal y al fallido por extensión. Y además, otro concepto interesante que menciona la norma es que todo esto, es decir, el ejercicio abusivo del control bajo una dirección unificada, tiene que haber dado lugar a un desvío indebido del interés social. Y acá lo que se ha preguntado la doctrina y la jurisprudencia es si existe la posibilidad de un desvío debido del interés social. Pareciera que la noción de desvío demuestra una especie de patología en lo que es la consecución del objeto social, que limitaría o dificultaría o impediría que haya un desvío debido. Lo que ha explicado la doctrina y la jurisprudencia es que la noción de desvío está clara, es decir, es desvío cuando el control se ejerce adoptando decisiones que no tienen que ver con lograr el objeto social del ente, sino con una finalidad distinta, que en este caso ya sabemos que es beneficiar al controlante o al grupo al que pertenece. Ahora, el desvío debido o indebido es una cuestión de hecho, que hay que ver en cada caso particular. ¿Por qué? Porque pueden existir efectivamente situaciones en donde el desvío del interés social no es debido, pero a veces es conveniente. ¿Por qué? Porque es una especie de atajo, en algunos casos, o de vuelta más larga para volver al camino del objeto social y lograr que la sociedad lo cumpla. Por ejemplo, puede ocurrir, pongamos un caso, una sociedad ganadera. Una sociedad ganadera, naturalmente, el objeto social que tiene es el de desarrollar la actividad ganadera, criar ganado, eventualmente alquilarlo para aparición, reproducción, etcétera, venderlo, bla, bla, bla. Si a esa sociedad le hacemos prestar garantías con su campo, por ejemplo, con el campo en el cual desarrolla esa actividad, pareciera que en principio no estamos haciendo un acto que tiende al objeto social, ¿sí? Que nos estamos desviando del interés social. Pero si resulta que esa garantía la está otorgando para poder adquirir más ganado, bueno, en lo que hace a la constitución de la hipoteca, a la toma de la garantía, digamos, más que el otorgamiento, la toma o la asunción de la garantía hipotecaria en este caso, bueno, claramente no es una sociedad que está constituida para eso, pero lo hace con una finalidad superior que es la de poder desarrollar su negocio. Otro ejemplo, la misma sociedad ganadera resulta que el grupo controlante la obliga de alguna forma o decide que esa sociedad que está clean, es decir, que está limpia, no tiene ningún gravamen, no está inhibida, etcétera, etcétera, avale las operaciones que hace el ente controlante con los cheques. Naturalmente, esa sociedad ganadera no se hizo para otorgar garantías a favor del grupo controlante, pero si ese grupo controlante, a su vez, le paga a la sociedad controlada o le da algún beneficio como contraprestación de haber otorgado las garantías, y eso sirve para desarrollar el giro de los negocios, bueno, pareciera que hay un desvío del interés social, pero de nuevo, que no es indebido, sino que es conveniente, por ejemplo, si esa sociedad controlada
no tuviera acceso a otros recursos que no sean los de la sociedad controlante bajo esta modalidad y se dieran a su vez toda una serie de condiciones, como por ejemplo que el gravamen sea en condiciones de mercado, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero graficar con estos ejemplos es la noción de desvío del interés social para decir que el desvío indebido es una cuestión de hecho que habrá que ver en cada caso y que habrá que hacerlo teniendo en cuenta cuál es el objeto social y si ese desvío, aún habiendo existido, generó o no algún beneficio a la sociedad fallida. Porque si es así, aunque hubiese habido un desvío, no necesariamente es indebido a los fines del 161, inciso segundo. El tercer supuesto es el de la confusión patrimonial inescindible. Antes de pasar a la confusión patrimonial inescindible, ¿les quedó claro el supuesto del abuso de control? Sí. ¿Sí? Bueno, si hay alguna duda, por favor avísenme y la vemos. Okay. El tercer supuesto es bastante sencillo. Es el supuesto de la confusión patrimonial inescindible. Es decir, cuando entre el fallido principal y el fallido por extensión hay una confusión de todo o parte, de la mayor parte, dice la ley, de sus activos y de sus pasivos. De manera que no es posible establecer a quién pertenece cada uno de ellos. Acá hay una cuestión que es importante, que tiene que ver, y la explicamos también en el documento, con que la confusión no debe ser en primer lugar respecto de algunos bienes, sino que tiene que ser de todo el activo y de todo el pasivo, o bien de la mayor parte del activo y del pasivo, o sea que no basta con que, por ejemplo, haya confusión solamente en el activo o solamente en el pasivo, sino que debe darse en relación con los dos componentes del patrimonio. Pero lo importante de esto, explica la doctrina de jurisprudencia, es que no estamos hablando de una confusión a nivel registral o a nivel de propiedad o titularidad del activo o del pasivo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en el caso de los bienes registrables, bastará con ir al registro respectivo y sabremos a quién pertenece un determinado bien, o sea que no hay posibilidad de confusión absoluta. Y de la misma manera, en el caso de los bienes muebles, ustedes saben que la tenencia genera título, o sea que si determinada sociedad está detentando una cosa mueble no registrable, bueno, en principio cabe presumir que es de esa sociedad y tampoco habría una posibilidad de confusión patrimonial. A lo que apunta la ley, explica la doctrina de la jurisprudencia, es algo que tiene que ver, como en el caso del inciso segundo, cuando hablamos de la dirección unificada, a una noción de gestión. Es decir, hay una confusión absoluta porque todos utilizan los activos indiscriminadamente, porque no se sabe con precisión, digamos, en beneficio de quién determinaba, digamos, el pasivo principal o el pasivo por extensión adquirió, o mejor dicho, asumió determinada obligación. Esto se da, por ejemplo, mucho en el caso de las sociedades familiares que no tienen un management profesional, en donde es frecuente que el grupo familiar usa la caja de la sociedad como si fuera propia, entra y sale plata, todos sacan, algunos ponen, o en grupos de sociedades, en donde también la caja de una sirve para pagar los gastos de la otra, esta otra se endeuda en beneficio de esta, aunque sea en condiciones de mercado, aunque sea en situación, digamos, normal, sin que haya un abuso ni nada, pero hay una promiscuidad. Esa es la palabra que usa la doctrina de la jurisprudencia, una promiscuidad en la administración del patrimonio, y es eso lo que la ley sanciona, porque en definitiva esa promiscuidad va en detrimento nuevamente de los acreedores y tiene una incidencia causal en la declaración de la quiebra. Tengamos en cuenta que estos tres supuestos que acabamos de ver, es decir, confusión patrimonial inscindible, desvío indebido del interés social por abuso de control o la realización de actos de disposición de bienes como si fueran propios en fraude de los acreedores, no se dan de manera tan separada y tan, digamos, clara o aislada, o como si fueran compartimentos estancos en la práctica, sino que lo habitual es que haya notas de uno o de otros, sobre todo que haya mucho de confusión patrimonial inescindible en relación con los dos primeros casos, es decir,
con el inciso primero y con el inciso segundo. Lo cual es importante porque, volvemos al tema del sistema de masas, así como la ley establece, conforme ya les dije, como principio general, el sistema de masas separadas, el único supuesto, o los dos únicos supuestos, mejor dicho, en que admite la excepción, que es el sistema de masa única, es cuando hay una confusión patrimonial inscindible en un estado puro, es decir, 161, inciso 3, sin ningún aditamento, o cuando alguno de los otros dos supuestos de extensión de quiebra, inciso primero y inciso segundo, se superponen con una confusión patrimonial inscindible. En este caso, al haber confusión patrimonial inscindible, aún en concurrencia con otros supuestos de extensión de quiebra, procede el sistema de masas únicas. De masa única, perdón. Hasta que hemos visto, como para hacer una síntesis, de qué se trata digamos, el régimen de extensión de quiebra, a qué responde, dijimos en el caso del artículo 160, a una situación jurídica objetiva, que es la existencia y limitación de responsabilidad, en los casos del 161 a una sanción por determinados supuestos. Hemos dicho cuál es el objetivo de la extensión de quiebra y hemos hablado de los supuestos de extensión de quiebra. Vamos a hablar ahora de cómo se da en la práctica, cómo se produce esa extensión de quiebra, es decir, cómo se implementa. En primer lugar, tenemos que saber quién va a declarar la extensión de quiebra. La extensión de quiebra, esto algo ya dije anteriormente, en los tres supuestos la va a declarar el juez de la quiebra principal. Y una vez declarada, la competencia puede permanecer en él o se puede desplazar al fallido por extensión si el fallido por extensión tuviese un activo más importante que el fallido principal. Tengan en cuenta que, digamos, a los fines didácticos, para que sea más claro, incluso en el documento, estamos trabajando sobre la hipótesis de que la quiebra del fallido principal se extiende a un fallido por extensión. Pero en la práctica puede ocurrir que haya más de un fallido por extensión. ¿Por qué? Porque hay más de un socio con responsabilidad ilimitada, o porque quienes ejercieron abusivamente el control fueron varios, o porque quienes utilizaron indebidamente los bienes del fallido principal fueron varios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es importante esta regla de atribución de competencia, que no va a ser tan lineal o tan clara, de decir, bueno, A contra B, quién tiene el activo más importante, sino puede ser A contra B, C o D. De ahí hay que ver quién tiene el activo más importante para conservar la competencia. La extensión de quiebra también puede darse contra una persona física o jurídica que esté en concurso preventivo o quiebra, lo cual parecería, digamos, contraintuitivo, porque uno diría, ¿para qué vamos a declararle la quiebra por extensión a quien está tramitando un concurso que por definición ya está medio muerto, o a quien ya está tramitando una quiebra que por definición está totalmente muerto? Bueno, lo hacemos justamente para cumplir el objetivo que hemos mencionado, de sumar una masa activa, una masa de bienes más, para poder liquidar en beneficio, en principio, de los acreedores de la quiebra principal. En este caso, los procesos van a continuar por separado, es decir, no va a haber una acumulación de los procesos, sino que la quiebra principal y el concurso preventivo o quiebra devenido en quiebra por extensión también va a continuar tramitando ante su juez natural, solamente que en esta otra se va a poder continuar con todos los trámites de lo que es ahora la quiebra por extensión, salvo al momento de tener que aplicar los fondos que se obtengan con la liquidación de los bienes. En ese caso, debe ponerse en conocimiento del juez de la quiebra principal el producido de los bienes para después hacer efectivo el sistema de masas. Tema de legitimación activa. ¿Quién puede pedir la extensión de la quiebra? La extensión de la quiebra la puede pedir indistintamente el síndico de la quiebra principal o cualquiera de sus acreedores. Acá no hay, como sí lo hay en las acciones de recomposición patrimonial, una subordinación. Ustedes recordarán que en el caso de las acciones de recomposición patrimonial, para ejercer, por ejemplo, la acción revocatoria concursal, el síndico necesitaba autorización,
y si no la obtenía o si no la pedía, bueno, ahí recién podían ir los acreedores quirografarios que hubieran sido verificados. Eso acá no existe. Están tanto el síndico como los acreedores quirografarios en pie de igualdad en lo que hace a legitimación activa, y el síndico no está obligado a requerir tampoco ninguna autorización a los acreedores para promoverla, pero tiene que hacerlo con cuidado porque, como en el caso de las acciones de recomposición patrimonial, si pierde la acción o el periodo de extensión de quiebra, las costas se le van a imponer a la quiebra, es decir, no está jugando con su propio patrimonio, sino con el patrimonio de la quiebra principal, y por ende con las posibilidades de cobro de los acreedores de esa quiebra. No obstante esto, sea que la promueva o no la promueva, la decisión que adopte, incluso, reitero, si no la promueve, tiene que ser muy fundada, porque si al final existiesen elementos, se demostrase que existían elementos para promoverla, y de hecho la promovió un acreedor y logró obtener éxito, bueno, podría ser una eventual causal de mal desempeño del síndico pasible de sanciones. La acción de extensión de quiebra está sujeta a plazos que adelanto son plazos de caducidad, es decir, son plazos en principio fatales, improrrogables, no se suspenden, no se interrumpen. En el documento mencionamos que han existido excepciones a este principio tan rígido, cuando por ejemplo era imprescindible llevar a cabo medidas de investigación para poder determinar si procedía o no la acción, o para poder promoverla con éxito. Pero realmente, como decimos en el documento, son situaciones excepcionales. Ustedes como abogados sepan que es un plazo de caducidad, o sea que tienen que promoverla dentro del término que dice en la ley. ¿Cuál es ese término? El término es de 6 meses en todos los supuestos. Varía desde cuándo se computa, según que se trata de una quiebra directa o de una quiebra indirecta, y a su vez si la quiebra indirecta proviene de no haberse obtenido la mayoría o de haberse declarado la nulidad o el incumplimiento del acuerdo preventivo. En el caso de la quiebra directa, los 6 meses se computan desde que se presentó el informe general del artículo 39. ¿Por qué? Porque en el informe general que presenta el síndico, uno de los ítems que tiene en el marco de la quiebra es si existen situaciones que puedan dar lugar o no a la promoción de una extensión de quiebra. Entonces, ahí el síndico va a decir si lo hay, no lo hay, o puede ya decir necesito más elementos. Lo recomendable, si necesita más tiempo, es que promueva igual la acción, que haga reserva de ampliarla y que pida que por ende no se sustancie hasta tanto la amplíe, de manera que ahí gana 6 meses más, que son los 6 meses de la caducidad de instancia. En el caso de la quiebra indirecta, resultante de no haberse obtenido las conformidades en el periodo de exclusividad, bueno, los 6 meses se van a computar desde que hubiese vencido el periodo de exclusividad. Y si hubiese existido trámite, es decir, la apertura de un registro para que terceros hagan propuestas de acuerdo preventivo, los 6 meses se van a computar desde que a esos terceros les hubiera vencido el plazo para acompañar las conformidades. En el caso, finalmente, de la quiebra indirecta por nulidad o incumplimiento del acuerdo preventivo, los 6 meses se computan desde que quede firme la sentencia de quiebra del pasivo principal. Bien, el trámite de la extensión de quiebra es el del proceso ordinario, que va a correr por cuerda separada. El expediente se tabatura, por ejemplo, fulano de tal sobre quiebra, sobre extensión de quiebra a fulano. Va a haber amplitud de prueba, va a haber amplitud de debate. En ese proceso van a intervenir el síndico de la quiebra principal, va a intervenir el acreedor que hubiese promovido la acción de eficacia, la acción de extensión, si es que no lo hubiese promovido el síndico. Va a estar naturalmente el sujeto contra quien pretende extenderse la quiebra, y va a estar también el síndico del concurso o de la quiebra de aquel a quien se quiere extender la quiebra, si es que estuviese en concurso preventivo o en quiebra. Hay toda una cuestión sobre si en este último caso el fallido, el ya fallido, al que se le quiere extender la quiebra, puede intervenir o no en el proceso. Bueno,
En general, por una cuestión de resguardo del derecho de defensa, se admite que también intervenga a la par de la intervención del síndico de su propia quiebra, con una excepción a la pérdida de la capacidad procesal que ustedes saben que conlleva la quiebra. La existencia de recursos contra la sentencia de la quiebra principal, que sabemos que es un presupuesto para que exista la declaración de quiebra, no impide que se continúe con el trámite de extensión de quiebra, pero la extensión de quiebra no se va a poder declarar hasta que ese recurso no esté resuelto. Es decir, se avanza con el proceso de extensión de quiebra hasta el momento que haya que resolver, y si para ese momento el recurso contra la sentencia principal de quiebra no se hubiera resuelto, habrá que esperar. Si el recurso confirma la sentencia de quiebra, acá el juez ya queda habilitado para declarar la extensión, en su caso para denegarla, y si este recurso revoca la sentencia de quiebra principal, obviamente el juez de la quiebra por extinción no va a poder dictar sentencia, va a quedar sin efecto el trámite, porque no se cumple el requisito principal. Por último, en el caso de la extensión de quiebra, al igual que en los casos de la quiebra, el juez puede dictar medidas precautorias contra el patrimonio del fallido por extensión, como siempre, no para asegurar el cobro de nadie en particular, sino para asegurar la intangibilidad de ese patrimonio sobre el cual se pretende que concurran los acreedores del fallido principal. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? ¿No? No, por ahora. Vale. Bueno, bien, vamos ya con lo que es la última parte de este primer bloque de extensión de la quiebra, que es, digamos, la gracia de todo esto. Es decir, es el sistema de masas. Voy a pasar lo que es la parte de la sentencia de quiebra, porque o de extensión de quiebra, ahí sepan simplemente que la sentencia de extensión de quiebra es una sentencia que tiene que cumplir no solamente los requisitos que establece el artículo 88 para la declaración de quiebra, sino además lo que establezca la legislación procesal de la jurisdicción donde se dicte. En nuestro caso, los requisitos del artículo 163, y además tiene que coordinar el procedimiento, lo cual implica o bien designar a la misma sindicatura, o bien designar a una sindicatura que actúe en conjunto con el de la quiebra principal. Eso es todo lo que tienen que saber sobre la sentencia de extensión de quiebra. Me interesa ir al tema de la masa única o al tema de la masa separada, porque es la forma, reitero, en la que el legislador pensó que se podía cumplir este objetivo de sumar un activo liquidable para fortalecer las chances de cobro de los créditos del pasivo principal. Ya hemos explicado en qué consiste el sistema de masa única, en qué consiste el sistema de masa separada. Vamos a ver ahora quién concurre en la masa pasiva de cada concurso. Y acá van a ver, se van a llevar una sorpresa, o no tanto porque han leído el documento, sobre cómo de alguna forma el régimen fracasa sin perjuicio de alguna vuelta o alguna interpretación que cierta doctrina y cierta jurisprudencia le han encontrado. Lo voy a hacer lo más lineal posible para que se entienda. Bajo un escenario ideal, y esto funciona por ejemplo en la legislación concursal francesa, uno pensaría que si hicimos todo esto, recorrimos todo este camino para que los acreedores del fallido principal tengan más chances de cobrar mediante la liquidación del activo del fallido por extensión, lo lógico es que desde el primer momento los acreedores de esta masa puedan ir a cobrar contra la masa del fallido por extensión. Si quieren, con preferencia sobre los acreedores del fallido por extensión, o paripasus, salvo los privilegios, pero en definitiva lo pueden hacer directamente. La particularidad del régimen argentino es que no funciona de esa forma, salvo, como acabo de decir, la interpretación que le da alguna doctrina y jurisprudencia, que no es mayoritaria, lamentablemente, en el sentido de que lo que quiso hacer el legislador es lo que establece la ley francesa. Pero no, la realidad es que la ley no dice lo que dice la ley francesa, lo que dice la ley es: cada acreedor va a poner, lo pongo gráfico, contra el activo de su propio deudor. Es decir,
el acreedor del fallido principal va a cobrar su crédito sobre el producido del activo del fallido principal. Y el acreedor del fallido por extensión va a cobrar sobre el producido del activo del fallido por extensión. Solamente, por supuesto, este va a estar ahí, digamos, orbitando, pero solamente, dice la ley, solamente va a estar orbitando y de hecho va a tener que ir a verificar su crédito. Pero solamente si de la liquidación de la masa activa del fallido por extensión quedase un remanente, y si de esta masa de acreedores hubo acreedores que no cobraron, recién entonces los acreedores impagos del fallido principal van a poder hacer valer sus créditos ahí pari passu con los acreedores del fallido por extensión sobre ese remanente. Fíjense qué intrincado que es el sistema, porque aún recorriéndolo en su totalidad, aún cuando ya hemos promovido la acción de extinción de quiebra, aún, que vale la pena decirlo, dura años, dura como mínimo 3, 4 años hasta que la sentencia queda firme, aún así, y este es un gran defecto del sistema, el acreedor del fallido principal no tiene certeza de que realmente vaya a cobrar sobre la liquidación del activo del fallido por extensión. Solamente lo va a hacer si se cumple este ideal a partir del cual se establece todo el sistema, desde el primer artículo hasta el último, que es que este fallido por extensión sea un tipo solvente, sea un tipo que por no estar en cesación de pago tiene un activo que le alcanza incluso para pagar a sus acreedores y que por ende es pasible de generar un remanente. Recién sobre ese remanente, es una vez satisfechos los acreedores del fallido por extensión, van a ir a cobrar los acreedores del fallido principal. Por eso, reitero, es que alguna jurisprudencia, alguna doctrina, en una cuestión que no está realmente todavía zanjada definitivamente, porque al día de hoy todavía hay algunos fallos que entienden esto, que es el que no es lo que la ley dice, y dice, bueno, no, en realidad este acreedor puede ir pari passu desde el momento 1, sin esperar el remanente, contra el producido de la liquidación de los bienes del fallido por extensión. En el caso de del sistema de masa única, como hay una confusión patrimonial inescindible, no se forman dos bloques separados, activo y pasivo del fallido principal y activo y pasivo del fallido por extensión, sino que hay un solo activo, que sabemos que no se sabe bien de quién es, por la gestión promiscua que ha habido, y hay un solo pasivo, que tampoco se sabe bien a quién corresponde, por la asunción promiscua de obligaciones que ha habido. De manera que ahí sí, digamos, es donde se materializa en forma más acabada este ideal de la extensión de quiebra, porque sobre la liquidación de todo ese activo van a concurrir simultáneamente e indistintamente acreedores del fallido principal y acreedores del fallido por extensión, respetándose únicamente los privilegios que pudieran existir entre ellos. Por eso es muy importante, y en esto la ley creo que inconscientemente ha dado como un alivio al sistema de masa separada, al decir que, bueno, si hay un rasgo o una situación de confusión patrimonial inescindible, junto con los otros dos supuestos, inciso 1 y inciso 2, corresponde al sistema de masa única. Por eso es que muchas veces en la práctica la sindicatura o el acreedor que promueve la acción de extensión de quiebra apunta no solo a cumplir con los requisitos del 161, inciso primero o segundo, sino también a demostrar que ha habido una gestión patrimonial promiscua que da lugar a una confusión patrimonial inescindible para generar un sistema de masa única. Eso es lo que le va a asegurar y a facilitar la posibilidad de cobrar. Bien, para no aburrirlos más, los remito al documento en cuanto a qué pasa con el caso de que existiera un remanente, en el caso de la liquidación por masas separadas, digamos, en caso de que haya un remanente, una vez que cobraron los acreedores del fallido principal sobre el primer remanente resultante de la liquidación de los bienes del fallido por extensión, según que corresponda a pagar intereses, no corresponda a pagar intereses o corresponda a devolverlo
al fallido por extensión, o a la sociedad, o a los accionistas, etcétera, etcétera. Eso lean en el documento, que está claro. Lo que me interesaba comentarles es, en definitiva, cómo funciona el sistema de masas y explicarles que en la práctica no se cumple siempre el objetivo que la ley ha tenido en mira. Con esto concluimos la primera parte de la clase. No sé si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacerme. Si no, nos tomamos 5 minutos y volvemos para la última parte. Si después de estos 5 minutos alguien tiene alguna pregunta, me la hace. Bueno. Yo tengo 6 y 10, ¿les parece? Tomemos un poquito más, 6 y 20. Perfecto. Entonces a las 7 podemos terminar. Bueno, vale, nos vemos en un ratito entonces. Hasta luego. Por un par de minutos. Bueno, no sé si están todos o la mayoría, veo que hay bastante gente conectada todavía. Sí. Bárbaro. Bueno. Bien. Vamos a hablar ahora de la última parte de la clase, que es la conclusión de la quiebra y la clausura del procedimiento. El tema es bastante sencillo, pero también tiene su importancia práctica, porque se trata nada menos que de ponerle fin o bien al estado de quiebra o bien al proceso falencial. Precisamente la gracia, digamos, de estudiar la conclusión y la conclusión de la quiebra y la clausura del procedimiento tiene que ver con distinguir cuál es el alcance que tiene una situación y otra, de cara sobre todo al fallido y por ende de cara a los acreedores. Como bien explicamos en el documento, la conclusión de la quiebra es una noción de naturaleza sustancial, mientras que la clausura del procedimiento, como su nombre lo indica, es un instituto o es una situación de naturaleza formal o procesal. ¿Por qué? Porque en el caso de la conclusión de la quiebra, lo que finaliza es el estado de la quiebra, es decir, el fallido deja de estar en quiebra, no va a estar más inhibido y por ende queda sin efecto el desapoderamiento, no es más un quebrado. En el caso de la clausura del procedimiento, el fallido sigue estando en quiebra. Lo que pasa es que el proceso no continúa. ¿Y por qué no continúa? Por las situaciones que vamos a ver ahora. Pero, no obstante eso, además de seguir en quiebra, o mejor dicho, como consecuencia de estar en quiebra todavía, va a estar sujeto a la indemnización general de bienes, va a estar sujeto al desapoderamiento y a todos los demás efectos personales, procesales, patrimoniales, etcétera, etcétera, que ustedes ya conocen, que el estado de quiebra genera. ¿Cómo se produce la conclusión de la quiebra y cómo se produce la clausura de la quiebra? Los modos de conclusión de la quiebra y de la clausura del procedimiento de quiebra, como muchos de los institutos del derecho concursal, en sentido amplio, es decir, concurso quiebra, están taxativamente previstos en la norma. Entonces, el caso de la conclusión de la quiebra, ustedes ya saben que termina o concluye porque se admite el recurso de reposición contra la sentencia declarativa de quiebra, o bien porque la quiebra se convierte en concurso preventivo, o bien porque el deudor desiste del periodo de propia quiebra, lo cual incluye, como decimos en el documento, la no ratificación de la presentación en quiebra por parte del órgano de gobierno, pero también concluye, y esto es lo novedoso en esta clase, porque lo otro ya lo hemos visto,
por avenimiento, por pago total o por el transcurso de 2 años desde la clausura del procedimiento. Vamos a ver estos 3 supuestos. ¿Qué es el avenimiento? El avenimiento es el modo de conclusión de la quiebra que se produce cuando media un acuerdo entre el deudor y sus acreedores, por el cual todos los acreedores consienten la conclusión de la quiebra. Ese consentimiento va a tener que ser dado por todos los acreedores verificados, sean quirografarios como privilegiados, tiene que haber unanimidad y tiene que ser dado a través de un escrito que se presenta en el expediente de la quiebra con firma certificada. Si hubiese acreedores ausentes o acreedores pendientes de resolución judicial, por ejemplo, acreedores ausentes porque han sido denunciados por el propio deudor, o pendientes de resolución judicial porque, por ejemplo, están tramitando un incidente de revisión o están tramitando una verificación tardía, bueno, el juez va a fijar una suma que va a considerar razonable, o va a exigir que se constituya una garantía fácil de liquidar, como puede ser una póliza de caución, para cubrir el interés de esos acreedores ausentes o de esos acreedores pendientes de resolución en caso de aparecer o en caso de que el crédito de esos acreedores pendientes de resolución termine siendo reconocido, termine siendo admitido. Esto como una forma de cubrir el interés legítimo de esos acreedores y hacer posible el avenimiento. También es habitual, siempre se hace, que el juez exija que se constituya una garantía o se deposite una suma de dinero para poder afrontar los gastos de la quiebra. Lo mismo se va a hacer con el acreedor remiso, es decir, aquel que está en condiciones de prestar su conformidad a la conclusión de la quiebra y sin embargo se niega a darla. Bueno, se puede depositar el monto del crédito por el cual ha sido verificado o admitido y ahí quedará, lo cobrará o no lo cobrará, pero no tiene derecho a oponerse porque su interés ha sido satisfecho. El avenimiento, es decir, este acuerdo de todos los acreedores por unanimidad, en su caso con las garantías que acabamos de ver para la conclusión de la quiebra, puede darse desde que se dicta la resolución del artículo 36, lo cual es lógico porque cristaliza quiénes son los acreedores verificados o declarados admisibles que por ende deben adherirse a la conclusión de la quiebra y debe presentarse hasta antes de que se realice la última enajenación de los bienes del fallido, salvo los créditos. ¿Por qué? Porque los créditos se pueden cobrar con el transcurso del tiempo, con los años. Ahora, si se ha liquidado la totalidad de los activos, bueno, ahí la quiebra puede llegar a concluir por las otras modalidades que vamos a ver. Si hubiera acreedores que hasta el momento del avenimiento no se hubieran presentado, bueno, podrán presentarse en la medida que el avenimiento no hubiese sido homologado, lo cual exige la previa constitución de estas garantías para cubrir gastos, acreedores remisos, acreedores ausentes, etcétera, etcétera. Ahora, una vez cumplidas todas esas garantías y homologado el avenimiento, bueno, si aparecen nuevos acreedores, directamente no van a participar del proceso de quiebra porque el proceso de quiebra ya ha concluido. Otra cuestión que se ha planteado es si los acreedores que inicialmente prestan su conformidad a la conclusión de la quiebra pueden revocarla. Las aguas están divididas, pero la mayoría de la doctrina de la jurisprudencia, por un tema de seguridad jurídica, que hace no solo a el interés del deudor del fallido, digamos, a quien se ha prestado el consentimiento para levantar la quiebra, sino en beneficio de todos los demás acreedores que han votado o que han prestado su conformidad para idéntica solución, ha entendido que una vez prestada la conformidad a la conclusión de la quiebra, esta no se puede revocar, salvo, obviamente, que medie algún vicio de la voluntad, es decir, que aquel que la prestó lo hizo por error o violencia, o que medie algún vicio de los actos jurídicos.
dolo, simulación, fraude o lesión. En el caso de, los efectos del avenimiento ya los conocemos, hace cesar los efectos patrimoniales de la quiebra, con lo cual, lo que dije al principio, desaparece la indemnización general de bienes, desaparece el desapoderamiento. Si hubiese bienes que no se hubiesen liquidado, se reapoderan al fallido, lo mismo que el producido de los bienes que se le hubieran desapoderado y que hubiesen sido liquidados. El otro supuesto, y hay un punto también que se menciona en el documento, que estoy diciendo como guía, que es el de la independencia del acuerdo de los acreedores. Es decir, ustedes imaginarán que para lograr el avenimiento de los acreedores es necesario darles algo. Y esto está totalmente asumido, es de práctica. Lo que dice la ley es que esos acuerdos a los que se hubiera llegado con los acreedores son independientes de lo que se haya decidido en el avenimiento o con motivo del avenimiento, de manera tal que si el deudor no cumple con las promesas que le hizo a los acreedores para que estos conformaran la conclusión de la quiebra, bueno, tendrán que iniciar la acción que corresponda, pero de ninguna manera altera el avenimiento ya homologado. La otra forma de conclusión de la quiebra es el pago total. En el caso del pago total, se ha producido la liquidación de todos los bienes del fallido y alcanzó para pagar todo, escenario ideal, es decir, alcanzó para pagar todos los créditos verificados y declarados admisibles, alcanzó para pagar todos los créditos pendientes de resolución y alcanzó para pagar los gastos y las costas del concurso. Es decir, no es necesario que haya alcanzado también para cubrir los intereses. La conclusión de la quiebra por pago total se da naturalmente luego de que se aprueba el proyecto de distribución total. Ustedes saben que a medida que el síndico va liquidando bienes, si son muchos, va presentando proyectos de distribución parciales, en los cuales indica cómo se va a distribuir el producido de ese bien entre todos los acreedores, atendiendo los privilegios, por supuesto, o a prorrata entre los kilogratarios, o bien directamente presenta un proyecto de distribución final en donde dice, bueno, de la venta de todos los bienes del fallido, logré obtener tanta plata, esto se tiene que distribuir así. Y si de esa distribución resulta que se cubren todos estos conceptos que acabo de mencionar, bueno, la quiebra concluirá por pago total. En el caso de los acreedores pendientes de resolución, bueno, también, como en el caso del avenimiento, para ellos el proyecto de distribución final va a ser una reserva, es decir, el síndico no va a tener en cuenta solamente los acreedores que ya han sido verificados y declarados admisibles, sino aquellos que están en proceso de revisión, en proceso de verificación, y para ellos va a ser una reserva, y resulta que para esa reserva también alcanza lo que se obtuvo con el producido de los bienes. Y luego de que se pagan todos estos rubros, es decir, capital, y todos los créditos verificados y pendientes de resolución, y las costas y gastos del concurso, existiese un remanente, bueno, entonces ese remanente se va a utilizar para pagar los intereses de los créditos que se hubieran suspendido con motivo de la declaración de quiebra. En el documento mencionamos que la ley no establece la necesidad de respetar los privilegios al momento de distribuir ese interés, digamos, al momento de distribuir o de aplicar el remanente al pago de los intereses, pero la jurisprudencia de la Corte ha dicho que naturalmente tiene que respetarse esos privilegios. Y si aún después de pagar todos los intereses quedase un saldo, bueno, ya definitivamente ese saldo se entrega al deudor. La otra forma de conclusión de la quiebra es mediante carta de pago. La carta de pago se diferencia del pago total porque acá no se extinguieron los créditos por la liquidación de los bienes del deudor, sino que el acreedor o los acreedores manifiestan que su crédito se extinguió. No tienen que explicar por qué, no tienen que explicar
cuando simplemente manifiestan que el crédito se ha extinguido. Al igual que el avenimiento, que también es distinto, porque en el avenimiento no dicen que su crédito se pagó. Lo que dicen es, simplemente estoy de acuerdo con que concluya la quiebra. ¿Por qué subyace? Bueno, porque yo ya arreglé por otro lado. Acá lo que dicen es, estoy de acuerdo con que concluya la quiebra porque yo ya cobré. Esa es la diferencia. Pero la similitud es que tanto en el avenimiento como en el supuesto de la carta de pago, se necesita que la presentación la hagan todos los acreedores. Es necesario además que junto con la carta de pago de todos los acreedores, el deudor satisfaga los gastos de la quiebra o constituya una suma de dinero o una garantía fácilmente exigible que va a establecer el juez para atender esos gastos. La conclusión por carta de pago se va a poder llevar a cabo una vez que se ha dictado la resolución del artículo 36, que establece cuáles son los créditos verificados y declarados admisibles y que por ende deben manifestar o denunciar que han sido ya satisfechos, y como en el caso del avenimiento, tiene que darse antes de que se termine la liquidación de los bienes, porque si no directamente el síndico procede a distribuir el producido. Fíjense que la carta de pago tiene otra ventaja y a su vez diferencia con lo que es el pago total, que es que la carta de pago, en la carta de pago el pago lo pudo haber hecho un tercero, cosa que en el caso de el pago total no es así, sino que, como dijimos, el pago se produce por la liquidación de los bienes del fallido. Esto es una ventaja que también hay que tenerla en cuenta al momento de establecer, si uno va por el lado del fallido, cuál es la forma más efectiva o eficiente de lograr la conclusión de la quiebra. Y, por supuesto, la quiebra concluye, como cuarto supuesto, si no hay acreedores verificados, es decir, si al momento en que el juez tiene que decir la verificación admisible de los créditos, no se presentó ningún acreedor a verificar y el deudor satisface la totalidad de los gastos de la quiebra. Por supuesto que este es un ejemplo absolutamente hipotético, pero que, bueno, que se deja planteado porque aunque sea hipotético no es imposible, pero la realidad es que, salvo que el deudor se haya presentado por sí mismo en quiebra, es decir, pidió su propia quiebra, y resulta que ni siquiera los acreedores que de alguna manera lo empujaron a esa situación, porque nadie se presenta en quiebra porque quiere, sino porque no da más y porque hay un acreedor que lo está llevando a eso, bueno, resulta que acá ni siquiera ese acreedor se presentó, o sea que es totalmente hipotética. Bueno, si así fuera, puede darse la conclusión de la quiebra por inexistencia de acreedores verificados. Debería que esto no se va a dar o no debería darse en el caso de una quiebra directa necesaria, en donde hay un acreedor que ha pedido la quiebra y es lógico que por lo menos ese solo acreedor se presente a verificar. Por otro lado, tenemos la clausura del procedimiento. La clausura del procedimiento es más sencilla porque se puede producir solamente por dos supuestos, que son por distribución final o por falta o insuficiencia de los activos. En el caso de la clausura por distribución final, procede es algo parecido al pago total, pero no es igual, porque en el caso de la distribución final, como forma de clausura del procedimiento, se liquidó todo el activo y resulta que presentado el proyecto de distribución final, a diferencia del pago total, acá no alcanza para pagar la totalidad del capital de los créditos verificados. Si hubiese alcanzado para pagar todo el capital, la quiebra y además los gastos, la quiebra concluye por pago total, aunque no se cubran los intereses. Acá no alcanza para cubrir el capital. La clausura del procedimiento por distribución final, es decir, hemos rematado todo y no alcanzó, la va a dictar de oficio el juez. Y si no la dicta el juez, la puede dictar, la puede pedir el síndico o el fallido. Después vamos a ver cómo continúa el tema, porque resulta que hemos liquidado todo, reitero, pero no han cobrado todos todo.
Y el segundo supuesto de conclusión del procedimiento es la clausura por falta de activo. Es decir, se han verificado los créditos y el activo que se liquidó no alcanza para satisfacer los gastos del juicio. Es decir, no alcanza para cubrir esencialmente tasa de justicia y honorarios. En este caso, es indistinto que haya alcanzado para cubrir o no el capital de los acreedores, porque aún cuando hubiera alcanzado para cubrir el capital de los acreedores, falta un resto para cubrir los gastos y por eso la quiebra se clausura por falta de activo. Para que proceda la clausura por falta de activo, no solamente se tiene que haber liquidado todos los bienes del deudor, sino que no tiene que haber promovidas otras acciones que pudieran incorporar un activo nuevo. Por ejemplo, acciones de responsabilidad hacia terceros, del artículo 173, o acciones de ineficacia concursal, o acciones de extensión de quiebra. ¿Quién pide la clausura del procedimiento por falta de activo? Bueno, lo hace el síndico, se corre de esto vista al fallido, porque la inexistencia de activo suficiente todavía hasta el día de hoy funciona como una presunción de fraude por parte del fallido. Entonces el fallido dirá lo que tenga que decir y el juez remite de oficio las actuaciones a la justicia penal para que determine si hubo o no una insolventación fraudulenta. Como explicamos en el documento y ocurre en la práctica, en el 99% de los casos, así como la causa comercial va a sede penal, vuelve al poco tiempo, sacando de época de pandemia, diciendo que no se encuentra ningún mérito para investigar el posible delito de insolventación fraudulenta. ¿Qué efectos produce la clausura del procedimiento? Como su nombre lo indica, el procedimiento concluye, es decir, se suspende, pero va a quedar latente. Mientras queda latente, y como ya mencioné al principio, todos los efectos de la quiebra subsisten, es decir, el fallido sigue estando en quiebra, va a estar sujeto a desapoderamiento, va a estar sujeto a inhibición general de bienes, va a estar sujeto a inhabilitación. Y si aparecen nuevos bienes, bueno, esos nuevos bienes, como una especie de planta carnívora, atraen a los bienes, se van a liquidar y se va a presentar un nuevo proyecto y bueno, ahí se verá si alcanza para cubrir o no a todos los acreedores y a los gastos del concurso, en cuyo caso la quiebra puede concluir y si no se logra eso, sino que sigue habiendo gastos o capital impago, bueno, se abre un nuevo periodo de 2 años, que es el lapso máximo por el cual el proceso puede estar clausurado, a la espera de que aparezcan otros bienes. Por supuesto, mientras esto ocurre, es decir, mientras está suspendido el procedimiento, no se van a admitir nuevos acreedores a la quiebra, porque no tiene sentido, si ya hay 10 acreedores que no pueden cobrar porque el activo no alcanza, ¿para qué vamos a hacer 11? Salvo que el nuevo acreedor denuncie bienes que puedan ser desapoderados y por ende liquidados. Bien. El periodo de renovación, que es de 2 años, ¿es indefinido o tiene un límite? ¿Cómo, perdón? El periodo de renovación, que es de 2 años para la clausura, ¿es indefinido o tiene un límite? No, es indefinido, es decir, se va renovando a medida que aparezcan bienes. La realidad es que ya que aparezcan más bienes es excepcional. Ahora, que aparezcan bienes una vez, 2 veces, 3 veces, le diría casi imposible. Por eso la ley no dice que una vez suspendida la reanudación es limitada a una sola reanudación o 2 reanudaciones. Cada vez que aparezcan nuevos bienes, bueno, se reabre la quiebra, se liquidan estos bienes, se ve hasta dónde alcanza y de nuevo, si hay capital impago o hay gastos impagos, se clausura el procedimiento a la espera de nuevos bienes por otros 2 años. Y ahí sí, ya si después de esos 2 años no hubo nuevos bienes, directamente se procede a la conclusión de la quiebra. Precisamente, la conclusión de la quiebra por la no aparición de nuevos bienes
la va a solicitar el síndico o más bien el fallido, que es el que está contando los días, o puede ser declarada de oficio por el juez, cosa que generalmente no ocurre. Pero como creo que ya les mencioné, dentro de la conclusión, es decir, la clausura no podría convertirse en conclusión de la quiebra si todavía hay acciones que pueden llegar a engrosar el activo y que están en trámite. Acciones de ineficacia, acciones de definición de quiebra o acciones de responsabilidad. Bien, estos son entonces rápidamente expuestos las formas o los modos de clausura del procedimiento y de conclusión de la quiebra. No sé si tienen alguna duda sobre esta segunda parte de la clase que quieran que comentemos, o incluso sobre la primera parte de lo que hemos hablado. Bueno, si no hay ninguna duda, en caso de que la hubiera, por favor escríbanme. Les reitero mi correo electrónico que se los di al principio del curso, que nos vimos hace mucho tiempo, que es, lo voy a poner acá para hacerlo más fácil en el chat. A ver, les pongo mi mail. Cualquier cosa, si tienen alguna duda de acá a la semana que viene, que es el final, sobre estos temas o sobre lo que di en su momento, me avisan. Y si hay alguna duda de algo que dio alguna de las profesoras, si no la pueden ubicar, también me avisan, pero siempre que le escriben a la doctora Catelán la van a ubicar inmediatamente. Bien. Bueno, les agradezco mucho por la atención, ha sido un placer tenerlos de alumnos, y bueno, lo mejor para la semana que viene. Bueno, gracias, igualmente. A ver, acá hay una duda. No me quedó claro. La clausura de activo es procedimiento a... No, es la clausura del procedimiento. La clausura del procedimiento, sí, es siempre posterior al pago de los créditos y reitero que supone que o no alcanzó para pagar los créditos o no alcanzó para pagar los gastos del concurso, es decir, de la quiebra. Pero siempre la clausura del procedimiento... A ver, también puede haber clausura de activos si no se pagaron los créditos porque no hubo ningún activo. Pero si hubo algún activo, sí es posterior a que se pagaron los créditos con la liquidación del activo. No sé, Matías, si estoy respondiendo su consulta. Bueno, bueno, ahí responde. Bueno, reitero que si... Bueno, de nada, si queda alguna duda, mientras están mirando la materia, mientras están repasando, me escriben y yo trato de contestarles lo antes posible. Bueno, descansen un poco y éxito la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. A ustedes. Chao, chao. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe.